Iniciamos con el tema uno, que es migración a Microsoft Teams. Bueno, primero vamos a revisar algunos puntos como les comentaba importantes. La verdad es que esta sesión pues, básicamente es un tanto más informativa que de manera demostración, pero son puntos que deben de tener en cuenta. Por ejemplo, el punto uno, debemos de entender esta migración como un proceso que se va a completar en un periodo de tiempo. Este proceso ya inició, o sea, ya se inició, hay una fecha en la cual ya inició, que es en marzo. No hay un tiempo estimado o no definen un tiempo para hacer o completarse la migración. Esto depende de cada uno de los entornos que ustedes tengan o que los clientes tengan, es decir, las configuraciones que tengan en su infraestructura. Una suscripción o un tenant que esté configurado en un entorno híbrido, es decir, que tenga algún servidor local de Skype for Business Server, pues va a tardar mucho más tiempo que la migración de un tenant que esté completamente online. Entonces, aquí es un punto importante y esto se debe que todavía o que Microsoft no puede establecer fechas para la migración completa de cada uno de nuestros tenants. Esta migración, o sea, de hecho Microsoft se encarga, ¿no?, de realizar las validaciones, de comprobar si el tenant cumple o no cumple con los requisitos para iniciar el proceso de migración. En este punto solamente se envía una notificación al administrador, o sea, sobre que, oye, tu tenant ya inició el proceso de migración y pronto se notificará cuando se termine el proceso de actualización. Llega un mensaje, un correo electrónico que te dice que ya fuiste migrado completamente hacia el entorno de Microsoft Teams. Actualmente solamente, o sea, existen dos modos de coexistencia. En este proceso, que es la actualización, existen dos modos que pueden coexistir las dos aplicaciones, o sea, tanto Skype como el uso de Microsoft Teams. Esto se denomina, uno es en islas, o sea, que son servicios independientes, y otro es el tema de solamente continuar utilizando lo que es Skype empresarial. En la documentación de Microsoft se habla de muchas más opciones de coexistencia. La realidad es que consultándolo en el portal de administración de Skype y Teams, solamente nos da estas dos opciones. Había una tercera que era el heredado, pero este también ya se descontinuó. Se comenta también que los próximos métodos de coexistencia o modos de coexistencia van a ir apareciendo con base a la migración que se vaya realizando o al número de migraciones que vayan teniendo el resto de los tenants pues, a nivel mundial, ¿no? Punto 4, pues comentarlo, digo, ya lo comentamos y que ustedes lo tengan bien en mente, que esto es algo que ya es un proceso que ya inició y que en algún punto va a suceder. Digo, tenemos la opción de elegir modos de coexistencia y que esto nos ayude en el proceso de adopción, que tenemos que trabajar con nuestros usuarios finales y que tenemos que trabajar también en el tema para el administrador, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cuál es el impacto que va a tener Skype empresarial cuando por fin se haga el cambio desde Skype a Microsoft Teams? Recordemos también que ya hubo un cambio que venía desde otra aplicación que se llamaba Link, que luego se convirtió en Skype empresarial y que ahora pues se intenta migrar todo este servicio de comunicación hacia Microsoft Teams, debido a que Microsoft considera que este aplicativo da un mayor alcance en el tema de colaboración y comunicación. Entonces, ¿qué va a suceder? Punto uno, en algún momento se va a deshabilitar el cliente de Skype. Una vez más, no tenemos fechas estimadas, no hay nada claro en cuanto a eso. Las llamadas y los chats se van a estar enviando a Teams. Punto 2, las nuevas reuniones que se programen después de la actualización se agendarán únicamente en Microsoft Teams. Ahora, las que ya se habían agendado, si estamos en un proceso de migración y en ese periodo de tiempo se nos notifica que ya migramos completamente y dejamos algunas reuniones programadas en Skype, esas van a seguir funcionando en Skype. O sea, solamente las nuevas después de las que se generen después de la actualización, esas pues ya se van a dirigir únicamente en Microsoft Teams.
Al intentar iniciar sesión en Skype se va a notificar al usuario sobre su actualización a Teams. No habla de que se le va a bloquear el inicio de sesión porque como bien lo vimos hace un momentito, podemos trabajar o poner como a modo de coexistencia ambas aplicaciones, ¿no? Eso también no sabemos hasta qué momento o durante cuánto tiempo lo vamos a poder utilizar. 4. Será necesario desinstalar el cliente de Skype en dispositivos móviles. Eso tenemos que hacerlo de forma manual, no va a suceder en automático o por lo menos al momento así debe de ser, ¿no? Si se cubren los requerimientos técnicos de Skype, pues lo más probable es que se cubran también los requerimientos técnicos para Microsoft Teams. Es decir, que hemos validado esta información y de acuerdo a lo que nos comparte el fabricante, no habría mayor problema, ¿no? Si ya utilizamos Microsoft Teams, ahora también podemos utilizar lo que es cumplir con los requerimientos para este otro aplicativo. Ok. Déjenme responder aquí algo. Ok, si alguien no logra ver las diapositivas, digo, la verdad es que son dos presentaciones. Parece que está congelada la imagen. Vamos a ver, permítanme un minutito. Ahí está. Ok, pues les comentaba sobre este impacto que van a tener, que va a tener Skype, que va a suceder. Recapitulando rápidamente, punto 1, se va a deshabilitar el cliente como tal, las llamadas, los chats se van a enviar a Microsoft Teams, las nuevas reuniones programadas después de esa actualización se van a estar agendando en Microsoft Teams. Al intentar iniciar sesión en el aplicativo, se va a notificar al usuario final sobre esta actualización. Eso es importante para que el usuario final sepa de qué se trata, que ya tiene que estar utilizando otro aplicativo. Será necesario desinstalar el cliente en dispositivos móviles. Esto lo tenemos que hacer de forma manual o notificar al usuario para que lo pueda realizar. Punto 5, les comentaba, fue en lo que nos quedamos, es que se cubren los requerimientos técnicos de Skype. Si esto ya lo estamos utilizando en este momento, lo más probable es que también cubramos o cumplamos con los requerimientos técnicos para utilizar Microsoft Teams. Y en algún momento, toda la funcionalidad de comunicación se va a realizar a través de Microsoft Teams. Aquí el punto es que no sabemos en qué momento o en qué fecha esto va a suceder, ¿no? Solamente hay que estar atentos de la notificación que nos va a llegar y antes de esta notificación, claro, pues ya al momento empezar a hacer la planeación para poder migrar de una forma más, o sea, transparente, ¿no? Sin tanto impacto para el usuario. Los modos de coexistencia. Les comentaba que solamente tenemos dos opciones en este momento. Uno es el tema de las islas y el otro es el tema de utilizar únicamente el servicio de Skype empresarial. Cuando utilizamos islas, pues solamente podemos utilizar en Skype, o sea, tanto chats como llamadas, como reuniones. Y en Teams podemos utilizar lo mismo que en Skype, pero claro, sabemos que en Teams sumamos el tema de colaboración, ¿no? Sumamos el tema del almacenamiento, aplicaciones, tanto de Microsoft como de externos. Entonces, aquí nos damos cuenta que Microsoft Teams cumple con lo de Skype y aparte pues nos da un alcance mayor. El de Skype únicamente, pues nos limita a eso, ¿no? O sea, no tenemos el tema de colaboración o las características que nos brinda el aplicativo de Microsoft Teams, pero de momento lo tenemos como una opción y eso depende de cada uno de ustedes, su entorno, si creen que hay mucho impacto para el usuario final, pueden optar por de momento utilizar únicamente Skype o ya empezar a utilizarlo de forma independiente, uno al lado del otro sin ningún problema, o sea, eso lo pueden estar realizando. ¿Qué métodos de actualización existen? Nos hablan de dos, uno que es básico y uno que es pues un poco más avanzado, ¿no? ¿De qué depende esto? Sí del número de
de usuarios que tiene la empresa, el tenant, pero también del entorno que tienen configurados, es decir, la infraestructura. Y principalmente se habla de si tienen un entorno híbrido, que ya les comentaba, un servidor local de Skype Server, si tienen algunos flujos de trabajo de voz en estos servidores, entonces ahí sí, pues vamos con una actualización Pro que es más pausada, que es más segmentada, que se mandan pruebas piloto, entre otras cosas. Digo, hay documentación sobre cada una de ellas, la verdad es que son muy extensas como para poderlos llevar en una sesión, ¿no? Pero hay puntos principales que podemos tener en mente. Por ejemplo, el básico, pues ya les comentaba, son para pequeñas empresas, aunque esto no determina si puedes migrar realmente con este método o con el otro. Digo, la infraestructura, la implementación, pues si tenemos todo en un Skype for Business Online, pues va a ser más sencillo este proceso de migración. También, ¿qué capacidades o funcionalidades estamos utilizando del aplicativo, ¿no? Pues tanto chat como reuniones, o si tenemos algún otro sobre voz o llamadas ya tenemos alguna infraestructura de servidores locales para poder enlazar las llamadas, conmutar, todo ese tema, pues ahí sí, si lo tenemos, pues vámonos por la Pro, ¿no? Si no, la verdad es que podemos seguir en este método básico. La adopción de Skype, pues también nos puede dar un indicador. Si los usuarios han adoptado poco lo que es Skype, pues más fácil van a adoptar un nuevo aplicativo, no van a extrañar o no van a rehusarse a adoptar un aplicativo diferente a Skype. Si ya tenemos implementado Microsoft Teams, o sea, puede ser que sí, puede ser que no esté implementado, pero también esto es un punto que ponemos a consideración o nos ponen a consideración, pero la verdad es que no determina también si utilizamos un método o el otro. Y el usuario básico, pues aquí, ¿quiénes van a ser los usuarios que van a estar adoptando o nos van a ayudar con este proceso de adopción de pruebas? Si son casos universales, pues podemos utilizar este método básico. Si no, pues nos vamos por un tema un poco más profesional, ¿no? Un poco más pausado, un poco más mayor planeación. Y también nos comentan que si va a ser un despliegue para el total de la compañía, pues podemos optar por un básico. Si no, si va a ser en segmentos, pues vámonos con un Pro. O hacemos un mix de varios, ¿no? Digo, eso ya depende, digo, es muy variado los entornos que cada uno tenemos, entonces hay que tomar los puntos a considerar, hay que empezar a hacer la planeación y también asesorarnos tanto con nosotros o con el fabricante para ver cuál puede ser un impacto o cuál puede ser el mejor método. Nuestras recomendaciones, claro, pues soportadas por el fabricante también. Una es revisar esta documentación de soporte que proporciona Microsoft. Digo, podemos aquí adelante y en las publicaciones que hagamos, ahí va a estar esta documentación o de dónde basamos esta información y dónde la soportamos. Pero igual, googleando, podemos entrar, ¿no? Buscar migración de Skype a Microsoft Teams y nos manda un montón de información, tutoriales, guías, explicación, bueno, entre otras cosas. Punto 2, la capacitación. También es un tema que obviamente recomendamos. Si esto ya será un hecho, o sea que tenemos que adoptar Microsoft Teams sí o sí, la recomendación aquí es empezar a capacitar tanto al administrador y también a los usuarios finales en general o a ciertos usuarios finales que nosotros podemos elegir o que son líderes de equipo, quienes nos puedan apoyar a permear el conocimiento al resto de los usuarios finales que ustedes tengan, ¿no? Pero sí es importante comenzar a hacer este proceso de capacitación para facilitar la adopción en sus empresas. Igual aquí, pues eligen los usuarios, ¿no? Para pruebas pilotos. O sea, si ya quieren empezar, tal vez los administradores son los primeros, no tal vez, los administradores de la plataforma deben de ser los primeros en comenzar a utilizar Microsoft Teams, en revisar cuáles son, anotar las dudas, ver cuál es el impacto, si los temas técnicos cumplen, para luego comenzar ya con las pruebas y elegir usuarios a quienes nos puedan ayudar a hacer algunos escenarios de negocio para que de veras le vean valor, ¿no? Que le vean valor ahí los usuarios finales y lo adopten de manera más sencilla.
Y finalmente, pues conocer también el portal de administración de Skype y Teams, que aún se continúa llamando de esta forma. Antes estaba, como bien lo recuerdan, solamente el de Skype, luego entra Teams y ahora los unen y después pues vamos viendo cómo lo dejan finalmente, ¿no? Entonces, este portal ahorita lo mostramos rápidamente para que vean qué es lo que podemos revisar. De hecho, vamos a ver este portal y ahorita regresamos con este pequeño resumen, nada más para que no se nos escape alguno de los puntos presentados. Bien, vamos aquí al administrador y dentro de los centros de administración de Office 365, de hecho les comento que esta es ya les había comentado, si no me equivoco, es una versión que está en vista previa, digo que están lanzando, va a ser el nuevo centro, ya lo pueden o lo deberían de poder revisar aquí para que vayan probando y viendo qué sí les gusta, qué no les gusta y poder dar comentarios. Aquí están los centros de administración, Teams y Skype. Y lo primero, ¿no? Es el tema número 1 actualmente, por lo tanto, pues lo primerito que aparece es la actualización a Microsoft Teams. ¿Cómo planificar la actualización a este nuevo aplicativo? Entonces aquí nos da alguna explicación general y nos manda rápidamente a más información. Entonces, desde aquí podemos encontrar o nos manda a la información que Microsoft está soportando, que nos está ofreciendo para nosotros documentarnos. Hay más información aquí, por ejemplo, importante también la formación para el administrador, aquí la pueden encontrar y también el aprendizaje para los usuarios finales. O sea, desde aquí podemos nosotros estar compartiendo esta información para usuarios finales y que lo vayan conociendo. Son videotutoriales, son guías muy sencillas, muy cortitos los videos, pero que nos resuelven pues temas muy básicos, ¿no? O del uso diario. Entonces es bastante buena la información. Hay más de este lado, así que no duden en consultarla si ya tienen esto a la mano. ¿Qué es importante mencionarles aquí de lo que platicamos? Aquí en esta parte de configuración de toda la organización, si yo lo despliego, hasta abajo dice la actualización de Teams. Cuando entramos acá, aquí nos habla sobre los modos de coexistencia. Claro que nos da aquí la explicación y estos modos de coexistencia, como bien lo mencionamos hace rato, únicamente nos da la opción de dos. Antes aparecía otro que ya quitaron. Entonces ahorita nada más podemos tenerlo como aplicaciones aisladas, Skype y Teams trabajando de forma independiente. ¿Qué significa esto? Que si yo abro mi Skype y mando un chat a uno de mis colaboradores, le va a llegar el chat en Skype. Si yo le llamo, pues obviamente va a buscar la aplicación de Skype. Si yo abro mi Teams y le mando un chat al mismo colaborador y también tiene Teams abierto, pues le va a buscar y va a entrar el chat o la llamada dentro de Microsoft Teams. Es decir, funcionan de forma independiente estas aplicaciones. Aquí nada más, pues digo, tener en mente que depende de donde estén buscando, de donde inicien la conversación o la comunicación, pues ahí va a estar buscando también el receptor, ¿no? Aquí se vuelve un poco interesante, depende también cuando ya hacemos una comunicación externa. Si yo quiero comunicarme con ustedes, si yo utilizo, por ejemplo, mando un chat desde mi Teams, pues ahí depende también de la configuración que tengan ustedes para saber en qué aplicativo se va a recibir, ¿no? O cómo va a ser esta colaboración. O sea, depende tanto de mi configuración interna como la configuración del externo para ver cómo va a funcionar la comunicación en este momento. O también tenemos la opción de, como les comentaba, únicamente Skype empresarial. Esto es a nivel general, a nivel toda la organización, pero también podríamos ir a los usuarios y a los usuarios uno a uno decirle, ok, yo voy a poner que de momento todos trabajen, no sé, de forma aislada, ¿no? En aplicaciones independientes para que lo vayan conociendo, pero sí quiero que ya un número de usuarios no sé, algunos usuarios que yo identifique que van a tener más problemas para adoptar Microsoft Teams, pues de momento los dejo para que únicamente trabajen con lo que es Skype. Es decir, abro un usuario. En este momento me da aquí ya todo el detalle del usuario. Más abajo, aquí en este lado, podemos editar el modo de coexistencias.
Es decir, que si le damos aquí en editar, una vez más, ahora por usuario, podemos decirle, ok, ¿sabes qué? Vas a trabajar con aplicaciones aisladas, con Skype empresarial únicamente, o quiero que tomes la configuración que se personaliza para toda la organización. Digo, es las opciones que tenemos, pero lo podemos hacer también, pensando en este periodo que no tiene fecha definida, donde los usuarios van a estar trabajando, van a tener la opción van a estar en un periodo de adopción de una nueva herramienta. Me regreso aquí a la configuración de toda la organización. Si vamos un poquito, aquí podemos revisar la mayor parte de esto, ¿no? Que es el acceso externo. Se puede o no se puede. Se pueden comunicar con usuarios externos de Skype. Aquí lo podemos configurar. Acceso de invitado. Podemos permitir los invitados, es decir, usuarios externos que se unan a los equipos en Microsoft Teams. El tema de llamadas, ¿se pueden hacer llamadas privadas? Pues sí o no. En reuniones también lo podemos configurar. Mensajes, cómo van a estar funcionando en el aplicativo. Entonces tenemos todo este alcance de configuración. Esto que vemos aquí anteriormente lo teníamos que hacer directamente en el portal de Office 365, bueno, de Microsoft 365 que se llama así ahora. Y ahora no, eso lo quitan de ese portal y se lo traen ya al del aplicativo como tal, al del servicio. La configuración de Teams, integración con correo electrónico. Los miembros del equipo pueden enviar correos electrónicos a la dirección de los canales. Si se puede, no se puede. Los archivos, ¿dónde más se pueden almacenar? Ok, en estos otros servicios, sí o no. No, nada más en, no sé, en el que ustedes consideren. La organización, el tema de dispositivos, el tema de búsquedas, o sea, todo esto lo podemos estar realizando y siempre tener en cuenta acá esta opción donde están los modos de coexistencia y revisar. Yo voy a estar revisando también, obviamente, y notificándoles cuando ya aparezca alguna otra opción, o sea, que nos dé más alcance de qué queremos lograr, ¿no? Bien, esto es el portal. Hay más opciones, como ya lo ven aquí, digo, pero esto es lo principal que tiene que ver con el tema de la migración. Algo que les menciono aquí, están integrando en este portal el servicio de StubHub. Digo, este servicio, si no lo conocían, ahora está integrándose. No sé si va también a desaparecer como tal, así el servicio de StubHub, pero lo van a integrar al alcance que va a tener Microsoft Teams. Entonces, nada más para que lo conozcan, aquí también lo pueden revisar. Con esto, eso es lo que les quería mostrar para no perderlo de vista. Y nada más, cerrando este tema, pues les comento que a partir de marzo de este año, Microsoft inició este proceso de migración. Durante este proceso de transición se pueden usar ambos aplicativos, tanto Skype como Teams, de manera independiente y sin inconvenientes, que es lo que a nosotros nos han documentado. Y la actualización para todos los usuarios de la organización puede ser a la vez, o sea, todos de una vez. Ya vimos los métodos, ¿no? El básico o el profesional, dependiendo de los entornos. O también podemos decirle primeramente unos usuarios, uno o varios, para ir probando y así nos vamos con todo el resto de la organización. Existen únicamente estas dos opciones de coexistencia de momento, el modo islas y solamente Skype empresarial por el momento, porque cuando vemos la documentación hay 4 o 5, ¿no? Creo que son al menos 4, sí nos nombran. Muy bien, bueno, páginas de soporte, estas son las que les voy a compartir, ahí va a estar en la comunidad Yammer. En redes sociales ahí va a aparecer toda esta información. Ya saben también que ustedes pueden consultarla desde el portal de Microsoft Teams. Ahí también les va a guiar, tal vez no a los puntos que tengo aquí listados, pero sí al contenido en general, ¿no? Donde dentro de esto pues existe esto que yo estoy mencionando acá. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta ahora con esta migración que ya se lanzó. Y bueno, sobre este tema, pues claro que estamos a la disposición de ustedes para resolver dudas ya más puntuales y con mayor calma. Por correo electrónico, ahí podemos, o por llamada, podemos ponernos en contacto, o por Teams también. Podemos ponernos en contacto para revisar cualquier duda muy puntual que tengan ustedes y con gusto los vamos a apoyar para que sea lo más transparente posible, ¿no? Esta adopción. El portal, aquí lo tenía documentado, pero bueno, ya lo vimos, ¿ok? Bien, pasando a otro tema.
pasando a otro tema, vamos a revisar ahora lo que viene siendo la protección contra amenazas de correo. ¿Por qué decidimos poner esto nuevamente? No nuevamente, más bien es como complemento de lo que hemos revisado la vez pasada en el webcast anterior. Lo que revisamos fueron algunos registros de seguridad, algunos registros los de recomendación que vienen siendo los de Mark y los de Kim, que se tienen que configurar en nuestro tenant para lograr de alguna forma fortalecer, ¿no? Lo que viene siendo esos encabezados, estos correos, para que no nos clasifiquen como no deseados. Es básicamente para esto, y esto ayuda mucho a la plataforma, a los filtros de amenazas, para poder determinar cuál correo debe de ir a la bandeja de entrada, cuál correo debe de ir a los no deseados y cuál correo pues que se vaya directamente a la cuarentena. Ahí sí, en la cuarentena hay que tomar en cuenta o hay que estar siempre al pendiente de qué se está clasificando para ver si los filtros están funcionando correctamente. Ahora, si estos filtros, estos registros de seguridad no son suficientes y vemos que las amenazas siguen llegando, pues tenemos algunas otras alternativas. Es decir, podemos generar, y en este caso vamos a ver el tema de los encabezados del correo, el tema de cómo agregar reglas de transporte para proteger algunos de estos correos que no cumplen con toda la configuración de seguridad que la plataforma espera. Y también la herramienta, ¿no? Que se llama el Remote Connectivity Analyzer, que nos ayuda a que sea más legible estos encabezados, que no siempre son tan sencillos de estarlos ahí leyendo y entendiendo. Bien, ¿cómo podemos nosotros revisar los encabezados en los correos? Hay varias opciones. Digo, uno de ellos puede ser desde el correo como tal. Les muestro acá. Voy a abrir un correo. Ok. Vamos a abrir, no sé, este de acá, que me llega de un externo. Es una notificación. Entonces aquí yo lo voy a revisar. Tengo que abrirlo para poderlo revisar. Vamos a la parte de archivo y vamos a las propiedades del correo. Entonces, aquí es donde nosotros podemos consultar, o incluso el usuario final lo puede estar consultando los encabezados. Entonces, en este apartado es donde nosotros tenemos todo este listado de información. En este punto, en toda esta información, que es bastante, hay un apartado que se llama, o que vienen siendo como el registro en cuanto al tema de seguridad, que se llama, como lo ven, rechecarlo desde aquí no es tan fácil, pero básicamente es esto, ¿no? Resultados de la autenticación. ¿Y qué es lo que revisa? Se revisa la plataforma cuando llega un correo, revisa esta parte, que si los registros SPF, que es el registro de protección, pasa la prueba o no pasa la prueba. Cuando nosotros configuramos un tenant de Office 365, este registro se da de alta porque es una configuración básica o configuración inicial para que el aplicativo o el servicio de correo pueda funcionar. Entonces, la mayoría, no sé espero que todos, o creo que todos, y esto lo tenemos correctamente configurado. Entonces, si lo ven aquí, en la prueba que se hace, pues lo pasa, ¿no? O sea, lo aprobó, pero hay más opciones de que más estatus, que pasó, no pasó, un error, error permanente, error temporal. Nos habla sobre las direcciones IP de donde viene este correo. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, podemos ver también, por aquí están los registros de Kim. O sea, si este proveedor de correo o desde este servicio de correo cumple con estas condiciones, pues también pasa la prueba, ¿no? Del de Kim, de estas firmas que se ponen en los encabezados del correo. Dice que la firma fue verificada, entonces aprobado. Cuando hay ocasiones que las amenazas de correo incluso cumplen con estas dos, entonces es por eso que también se recomienda agregar el registro de Mark. Entonces le pones todavía un filtro adicional. Y aquí nos dice que también pasa el de Mark, por lo tanto, pues ¿qué acción hace? Pues nada. Y finalmente Microsoft integra algo que se llama como la autenticación compuesta. O sea, como, ok, vamos a validar si todo en general cumple con
con la autenticación, la configuración de seguridad esperada y le marcamos como el estatus, ¿no? Pasa o no pasa. De esto depende en muchas ocasiones, no siempre, que un correo se vaya a los no deseados, a bandeja de entrada o que se vaya también a la cuarentena. Depende también cómo nosotros configuremos los filtros en la consola de Exchange Online. Por ejemplo, aquí vemos que este SPF, que es el registro de protección, nos dice cuál es el registro, ¿no? Que se agregó. Entonces, de esta forma nosotros podemos consultar que sí, que no, y tener una idea, ¿no? De quién nos está enviando un correo y determinar si es spam, es amenaza o no. Cada vez más se vuelve complicado saber si algo es amenaza, si algo es algo fiable. Entonces, esa es una forma de checar los encabezados. Otra forma que hacemos ya como administradores es ir al portal de seguridad y cumplimiento. Antes estaba y sigue funcionando todavía en el de Exchange Online, pero como bien se los hemos mencionado, pues ya todo el tema de seguridad se está unificando en este portal de administración, que es el de seguridad y cumplimiento. En este apartado vemos aquí el de amenaza, administrador de amenazas, y vemos aquí la parte de revisar, y aquí podemos consultar tanto varias opciones, o sea, incidentes que han sucedido sobre suplantación de identidad y malware, usuarios que están restringidos o bloqueados por haber enviado demasiados mensajes, o sea, que excedieron el límite o el umbral que tiene la plataforma para el envío de mensajes. Y se listan acá. Desde aquí los podemos nosotros liberar otra vez o desproteger si es que detectamos que así debe de ser. Y si no, pues se bloquean en un periodo de 24 horas al menos las primeras veces, ¿no? Vamos a la cuarentena. Y aquí en la cuarentena, pues podemos revisar si vamos a ver todos los mensajes, o si son correos electrónicos o son archivos. Y aquí, si están en cuarentena debido a qué? A que se clasifican como no deseado con los filtros que ya la plataforma tiene por default, que nosotros podemos configurar solamente con un poco de alcance. No, la verdad es que no tenemos tanto que hacer en esos filtros. Y también si están aquí debido a una directiva. En mi caso, los filtros normales pues no están clasificando tanto contenido, pero al generar una directiva, que en este caso son reglas de transporte, pues me doy cuenta de que sí hay más correos. Importante sí, porque es un menor impacto para el usuario final, pero hay que tener mucho cuidado también de que no se estén clasificando a cuarentena correos que sí deben de llegar al usuario, ¿no? Porque al final el administrador es quien tiene que llegar acá y liberarlos para que se vaya hacia la bandeja de entrada de los usuarios finales. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo revisar alguno, yo puedo ver acá que son algunos temas que son básicamente notificaciones, promociones. Si yo lo reviso, yo abro este panel, me da el detalle de qué es lo que está sucediendo, me dice quién es el remitente que está lanzando este mensaje, me pone un identificador del mensaje, la fecha de recepción, el asunto que ya lo vimos acá en la primera pantalla. Motivos de la cuarentena es debido a una directiva. ¿Cuándo va a expirar este mensaje? Bueno, pues expira tantos días, ¿no? ¿Qué sucede? Recuerden que en cuarentena depende tiene un periodo de tiempo y luego se va depurando automáticamente, o sea, no se van almacenando tanto tiempo los correos. En este caso, pues veo que son prácticamente una semana, ¿no? Para que esto ya esté expirando. Llega el día de hoy, tiene una semana y se va a estar eliminando. De forma predeterminada son 14 días, si no me equivoco en eso, son 14 días y ya se están depurando todos los mensajes automáticamente aquí en la cuarentena. Aquí me dice a quién se le dirigió. O sea, me dice que va para un usuario, para Paola.estrada, me dice que aún no se ha liberado, es decir, que a este usuario todavía no le llega a su bandeja de entrada. Entonces, como yo sé que este correo, pues no es un correo que importe tanto para el negocio, es una notificación, la verdad es que no tiene caso que se lo mande a su bandeja de entrada. Ahora, si tengo dudas de, oye, si es, no es, pues lo primero es, puedes consultarlo, o más bien la buena práctica sería consultarlo con el usuario. Oye, ¿estás esperando un correo de este remitente? Sí, no, ok. ¿Liberamos o no liberamos? Si no lo podemos hacer así, nosotros podemos revisar tanto, ver el mensaje en vista previa, es decir, antes de vista previa, primero voy a analizar los encabezados.
Esta es otra forma de nosotros poder estar analizando estos encabezados. Una vez más, tenemos aquí toda esta información. Y aquí está una vez más lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? Los resultados de autenticación. Y aquí nos dice, ok, ¿sabes qué? El registro de seguridad para correo, la verdad es que está con este estatus. Es un error permanente, o sea, o no lo tiene registrado o lo registró pero está de forma incorrecta dado de alta. O sea, es un warning ya para nosotros y por eso la plataforma, pues no la plataforma, más bien la regla de transporte que pusimos en la plataforma está haciendo esta clasificación y está enviando hacia cuarentena. ¿Desde dónde me está enviando? Eso también es importante porque podemos nosotros tomar esta IP, ir a alguno de los servicios que consultan la IP y ver si está en lista negra o no está en lista negra. ¿Qué hago yo? Ok, copio esta IP, voy a abrir otro, vamos a ver si me encuentra, ¿sí? Voy a ir a esta página que consulto con frecuencia, MX Toolbox. Aquí vamos a poner, bueno, antes de poner la IP, yo quiero consultar este dominio, porque me está preguntando sobre el nombre del dominio. Entonces le damos aquí un análisis, me empieza a revisar y bueno, como estamos aquí, dice que todo está, parece que está correcto y no está listado en alguna lista negra, al menos el dominio. Vamos a ver ahora por IP. Perdón, acá está. Sí me anda haciendo falta el otro monitor. Vamos a ver ahora un blacklist check. Analizamos y aquí de todos estos proveedores que se dedican a nivel mundial a estar revisando la confiabilidad de las IP, si envían o no envían correo masivo, spam o no deseado, aparece listado en uno de ellos, que es este de aquí. Digo, hay más páginas para poder consultar. Yo conocí este y utilizo este de aquí. Y aquí me dice, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? Pues está listado. O sea, aparece listado, me da un poco más de información y ya si queremos revisar un poco más a detalle, pues tenemos que ir aquí a los detalles y empezar a hacer un proceso para, en este caso, si a nosotros nos llegan a listar en lista negra, pues hacer un proceso para que nos deslisten de acá, ¿no? Porque si no, algunos proveedores de correo nos van a estar clasificando como correo no deseado. Entonces, en este caso, yo al checar esto y ver que está listado, pues totalmente un warning para mí. Yo sé que este correo, pues no es de fiar. Tal vez también a considerar, tal vez se clasificó aquí en esta lista negra debido a que es una campaña de correo masivo. Digo, puede ser. No siempre es el mismo escenario o es a causa de lo mismo, ¿no? Pero yo con esto, y ya consultando con el usuario final, yo puedo tranquilamente ya decirle, ¿sabes qué? No. Y para no tenerlo aquí en cuarentena, sé que se va a quitar en el 13 de diciembre, pero siguen llegando más, ¿no? Entonces tengo que depurar esta lista para no tener tanto que estar revisando. Entonces yo lo quito de cuarentena. Me dice que los mensajes seleccionados se van a quitar de la cuarentena y una vez eliminados, no se enviarán a los destinatarios previstos. Es decir, se pierde este correo como tal. Entonces le digo que sí y me da un error porque ya estaba eliminado. Entonces aquí en este caso, pues ya cumplimos con la tarea administrativa de este correo como tal. Después al actualizar la pantalla, pues se va a estar quitando o deslistando estos correos desde acá. Por ejemplo, vamos a ver aquí otro escenario. Va dirigido para otro usuario. Aquí podemos revisar también la vista previa del mensaje y nos da todavía un detalle adicional, ¿no? O sea, nos pone detalle adicional, podemos consultarlo, podemos revisarlo o podemos cerrarlo. Una vez más, podemos revisar los encabezados. Esta vez los vamos a revisar, pero utilizando el Remote Connectivity Analyzer, que era uno de los puntos que tenemos listados acá. Si abrimos en otra pestaña, nos da una legibilidad mejor. La verdad es que es cierto. Entonces, tenemos el acceso directamente aquí desde la cuarentena o podemos buscarlo desde algún navegador web. Voy a copiar los encabezados, me los voy a llevar, los voy a pegar aquí y le voy a decir que lo analice. Al darle a analizar, me va poniendo
me lo va seccionando, ¿no? Es decir, asunto, tipo, el ID del mensaje, cuándo se creó, de quién lo mandó y hacia quién va dirigido. Entonces aquí vamos a revisar un poco más también estos temas de seguridad. ¿En qué idioma? Nos dice también un poco más abajo el nivel de confidencialidad de spam, o sea, cómo está clasificado. Y en este nivel, pues depende el número que aparezca, es la clasificación que se le da como spam, ¿no? Aquí lo tiene como muy bajo, la verdad es que no es de tanto impacto. Ok, y aquí tenemos una vez más los resultados de seguridad o de autenticación. El SPF, un error permanente, tiene una configuración incorrecta en este registro como tal de seguridad. Entonces hay que analizar. Por ejemplo, aquí me da también, podemos analizar, oye, ¿de dónde me lo están mandando? Y si coinciden ambas, por ejemplo, veo que aquí no coincide este encabezado con este de acá, porque acá me está diciendo que viene de este dominio y arriba dice que de ninguno. Entonces, ahí es donde son tips o técnicas que podemos nosotros revisar o analizar para determinar si un correo es una amenaza o no es una amenaza. Claro que hay que familiarizarnos antes con todo esta información, este conocimiento, ¿no? Un poquito más abajo también aparece la IP, pero si lo podemos revisar acá, o sea, lo va seccionando, lo va dividiendo para no tenerlo todo en un solo texto y que no sepamos qué apartado corresponde a seguridad, a los filtros de spam, a la clasificación que se le puso o que se le estableció a este correo en particular. Esta es a lo que nos puede ayudar mucho o bastante lo que es el analizador de encabezados de los mensajes. Aquí entramos directamente, como ya se los mencioné, desde aquí de la cuarentena, pero también podemos ingresar desde la página como tal. Se llama tal cual Text Connectivity Analyzer o Remote Connectivity Analyzer. La URL es la que está acá. Igual eso lo van a tener ahí a la mano, por si no lo conocían. Y aquí hay varias análisis que podemos estar realizando en la plataforma, ¿no? O sea, tanto de Exchange para el servicio de correo, tanto de Skype, tanto de Office 365. Desde aquí podemos descargar también la herramienta para hacer el soporte y recuperación de cuando nos falla principalmente algún aplicativo de Office. Desde aquí podemos estar reparando o revisando los diagnósticos. Sobre los clientes también aquí está, cuáles herramientas podemos utilizar. Y el último, pues es este analizador de mensajes, ¿no? Que es a lo que fuimos directamente hace unos minutos. Entonces aquí es como lo podemos nosotros acceder. Esto de las reglas de transporte, ya vimos el tema de los encabezados y en los encabezados les muestro también pues estos estatus, ¿no? Que aparecen aquí. Lo crezco un poquito, digo, no es que los vayamos a estudiar en este momento, pero sí que los puedan visualizar. ¿Dónde quedaron? Aquí. Por ejemplo, para el registro de seguridad hay varios estatus. O sea, pasa, podemos ver que hay un error leve y nos dice la razón de a qué se debe este error, que es un warning pues igual leve, pero qué tal que tengamos un error temporal, aquí está también la descripción, o que tengamos un error permanente, que es lo que nos apareció en los mensajes que vimos hace un rato en la cuarentena, ¿no? En sus encabezados. Aquí cuando es este estatus dice indica que se ha producido un error permanente. Esto sucede cuando, por ejemplo, el dominio tiene un registro SPF con formato incorrecto. Entonces, ¿por qué el proveedor de correos del remitente no tiene correctamente configurado un registro de seguridad? Nada más es una pregunta como alerta, ¿no? Entonces, son puntos que debemos de considerar nosotros como administradores. Bien, ahora la regla de transporte se las muestro. Tiene que ser directamente en el portal de Exchange. Vamos a más portales, a más centros de administración. Abrimos el de Exchange Online. Y en la parte de flujo de correo, vamos a ver aquí en flujo, el primer apartado es el de reglas. Y aquí pueden aparecer una o muchas o las que ustedes vayan teniendo, ¿no? Tampoco recuerdo en este momento cuál es el máximo de estas reglas que podemos nosotros crear. Ahora, estas reglas
hay dos que nosotros creamos, que es una anti-phishing y otra que le pusimos como el filtro SPF, ¿no? Vamos viendo primeramente esta. Si le doy doble clic, al lado derecho aparecía la descripción, pero aquí aparece con una mejor estructura. Entonces, esta la nombramos como tal, un filtro SPF. Y las condiciones que nosotros ponemos es, oye, pues cuando un encabezado del mensaje incluye una de estas palabras la autenticación, en los resultados de autenticación, se incluye, por ejemplo, un error temporal en el registro, un error leve en el registro, o un error como tal, o un error permanente. Si cumples con esta condición, lo que vas a hacer es que me vas a mover este mensaje a la cuarentena como tal. Entonces, por eso que en este momento, pues nos limpiamos, sí, prevenimos un poco más de basura o de spam hacia las bandejas de los usuarios, pero pues tenemos una tarea adicional de estar validando en cuarentena, ¿no? Entonces, el impacto también para los administradores sí hay impacto. No digo que sea mucho, que sea poco, pero sí hay impacto. Entonces, tal vez aquí podemos configurar estas condiciones para que nada más cuando sea un error permanente, ¿no? Que es cuando tiene incorrectamente configurado su registro CPF. Entonces ahí podrá disminuir un tanto lo que nos va mandando a la cuarentena o no. Así podemos configurar una regla tal cual de transporte que nos ayuda con el tema de correo electrónico, de amenazas en el correo electrónico. La otra, que es un anti-phishing o anti-suplantación, pues también, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a aplicar esta regla si el remitente está ubicado fuera de la organización, es decir, que no está en el tenant de alesca.com.mx. Y si el dominio del remitente es este dominio, porque podemos tener más de uno, o sea, más de un dominio dentro de nuestro tenant. ¿Qué va a pasar si el remitente está fuera de la organización y me manda un correo a nombre de este dominio? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a dirigir a cuarentena, ¿no? Porque esto lo más probable es que sea una suplantación de identidad. Esto no significa que si yo estoy haciendo home office o estoy trabajando en una oficina remota, significa que estoy fuera de la organización. No, más bien fuera de la organización habla de usuarios de correo que tienen un dominio diferente, un dominio externo y que se hacen pasar por el dominio que en este caso, pues cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Si se cumple esta condición, este es un warning, es una alerta, muévemelo a la cuarentena. O sea, de esta forma podemos disminuir los temas de suplantación que cada vez más se hacen notar. Es decir, llega un usuario y nos levanta la mano y me dice, oye, me está llegando un correo de mi compañero o dice ser mi compañero y me pide que dé clic aquí para actualizar mis credenciales o mis usuarios, mi usuario y mi contraseña. Entonces, esto la verdad pues es tema de suplantación totalmente, pero no todos los usuarios son capaces de estarlo identificando. Incluso usuarios con mayor experiencia, algunos correos de verdad que o por la carga de trabajo, el número de correos que revisamos, pues no le ponemos todo el detalle que quisiéramos. Entonces vamos previniendo con algunas reglas de transporte para que llegue la menos basura posible o las menos amenazas posibles a nuestras bandejas de entrada de cada uno de los usuarios. Esto se los dejo como recomendaciones que ustedes pueden estar utilizando para disminuir o controlar el tema de la amenaza de los correos, ¿no? En el apartado de protección, pues ya conocemos que tenemos el filtro de malware, el filtro de conexión, el filtro de correo no deseado y en cada uno de ellos podemos configurar ciertos parámetros. Incluso aquí tenemos también la cuarentena que va a ser un espejo de lo que tenemos en el centro de seguridad y cumplimiento. Si vamos aquí al filtro de conexión, aquí podemos estar clasificando, agregando una lista negra o lista blanca, si no me equivoco, más bien, sí, lista blanca o lista negra de IPs. O sea, si de una IP nos están llegando muchas amenazas de correo, pues podemos bloquearla. Y si al final el último segmento le ponemos .0 diagonal 26, pues ahí cubrimos todo el segmento de esa IP, ¿no? Para no estar poniendo una a una. Entonces aquí podemos hacer una lista, como lo ven, pues ya tenemos a lo largo del tiempo, pues varias identificadas como amenazas y los vamos ahí bloqueando. Entonces es una opción buena también. El filtro de correo no deseado, también lo tenemos aquí. Y en el filtro de correo no deseado lo que podemos hacer, pues listas blancas, listas
negras para tanto remitentes como tal o para dominios permitidos, dominios que de verdad son importantes para el negocio, son nuestros clientes, proveedores, etcétera, o incluso nuestros propios dominios, pues aquí los podemos agregar. Aquí, o remitentes en específico, también los podemos poner. En los bloqueados, pues lo mismo, la lista negra, ¿no? Aquí, ¿qué remitentes están bloqueados? Porque de verdad es mucho las amenazas que llegan de este mismo remitente o del dominio en general. Entonces tenemos varias opciones por dominios y eso se está brincando, pues lo restringimos por IPs o por segmentos de red. Aquí los podemos agregar o incluso también por correo no deseado internacional. En ocasiones también sucede que nos va llegando el correo, nos llega de algún correo de algún país con el cual no tenemos nada que ver, no hay ningún tema de negocio, ningún tema operativo con este país y nos siguen llegando suplantación de identidad u otras amenazas. Aquí podemos listarlos, ¿no? Aquí nos da este apartado del dominio que significa que viene de algún país en especial. ¿Ok? Aparte de esto que mencionamos, pues también existen herramientas pues todavía más, ¿no? La plataforma te da más en ciertas suscripciones que pueden también solventar. Si con esto que hemos revisado no logramos cubrir los escenarios de seguridad o de minimizar las amenazas en el correo electrónico, pues sí hay complementos, sí hay suscripciones que incluyen más temas todavía. Pero estas las estaremos revisando en una sesión adicional para que también las conozcan y vamos paso a paso, ¿no? Con esto de los temas de seguridad en el correo electrónico que cada vez se han vuelto de verdad una mayor amenaza, ¿no? Para nuestros usuarios finales. Pues bien, entonces con esto que nosotros estamos revisando, este contenido, la presentación va a estar en la comunidad de Yammer. Ahí es la forma más fácil como nosotros se los podemos compartir. Lo cargamos en un sitio centralizado y ustedes pueden entrar y consultarlo, descargarlo o lo que consideren. La grabación también va a estar cargada en este espacio. Entonces, pues nada, una vez más, les agradecemos su tiempo, el tiempo que nos han acompañado. Yo en este momento voy a detener la grabación porque de lo contrario, pues se va a ir ahí